Doctora, buenos días, ¿cómo está esta mañana? Hola, buenos días, bien contenta de estar en sintonía con toda esa gente hermosa que siempre está pendiente a Nueva Vida, a En Ruta y a tu segmento. Escucha bien, decide bien. Y hoy vamos a hablar del tema de las relaciones que son altamente peligrosas. Por eso, si tú crees que en tu grupo de Facebook puedes tener una persona que está con alguien en una relación peligrosa, te invitamos a que busques ahí el botón y le des a compartir. A lo mejor no tienes la idea ni la sospecha, pero puede haber alguien. Nunca decimos que compartan el segmento, pero hoy es bien importante esta información. En la semana pasada, acá en el segmento, decíamos que los problemas de salud mental eran bien incomprendidos en nuestra sociedad y la violencia doméstica también. Por eso hoy vamos a hablar de violencia doméstica, de cuando una relación es codependiente, de cuando una relación es tóxica, y específicamente hoy en el segmento nos vamos a dirigir a cuando las mujeres son las víctimas, que triste y lamentablemente en Puerto Rico son muchas. Recordemos primero que la violencia doméstica es una relación que se da en control y poder dentro de una rueda, es dentro de un ciclo, donde primero hay una fase de tensión, luego viene la fase de agresión. En la fase de agresión puede ser el maltrato psicológico, que es el más común, el maltrato físico, la agresión sexual, porque desde 1989, cuando en Puerto Rico se hizo la ley 54, una persona en pareja y una persona aún dentro de un matrimonio, si es obligada a tener relaciones sexuales cuando no quiere y de la forma en que no quiere, es considerado una violación. Sé que son muchas las personas que nos escuchan de otros países, que triste y lamentablemente esto no es ley. En Puerto Rico es ley. Hay personas en derecho que hacen hermenéutica legal, hacen análisis e interpretación de las leyes, y muchos han coincidido que Puerto Rico está bastante adelantado en cuanto a lo que son los derechos tanto de los menores como de personas dentro de relaciones de pareja. También puede haber una restricción de la libertad en ese tipo de agresión de pareja. Luego viene una fase que es la de arrepentimiento, donde se pide perdón, se dice, tú sabes que yo sin ti no puedo vivir, yo jamás lo voy a volver a hacer, y entonces la persona víctima le perdona y permanece en el ciclo. Ya se sabe por múltiples estudios que una persona que está en un ciclo de maltrato en una relación de pareja le puede tomar un promedio de 10 años en darse cuenta que está dentro de ese ciclo. Sobre todo cuando el maltrato es un maltrato psicológico. Yo traigo algunos hallazgos que nos van a dar un poco más de luz de la profundidad de esta situación y de este problema. Y nos queremos dirigir directamente a ti. Si en estos momentos has estado pensando que estás dentro de una relación de maltrato, establecemos en el nombre poderoso de Jesús que tú eres libre, que el que rompe todo yugo es tu ayudador en este proceso, y a lo mejor llevas mucho tiempo a nivel racional comprendiendo unas cosas, pero a nivel emocional no te has podido desprender. Y estamos creyendo en el nombre poderoso de Jesús que hoy es el día en que tú rompes esa cadena, que tú tomas la decisión y que tú lo vas a lograr. Y que en lugar de seguir siendo una víctima, vas a llegar a ser una sobreviviente. Quienes son sobrevivientes son quienes estuvieron dentro del ciclo, pero ya no están. Que esas también son muchas. Gloria a Dios. Y creo que de la linda audiencia que siempre está conectada con nosotros en Nueva Vida, están esas personas que alguna vez estuvieron y hoy pueden dar testimonio y contar, y gloria a Dios que lo pueden decir, que estuvieron ahí, pero que ya no están ahí, que salieron. ¿Cuál es el perfil en Puerto Rico de una víctima de violencia doméstica?
44% de las víctimas posee estudios en bachillerato, maestría o doctorado. Wow. Mira eso. 44%. Casi la mitad son mujeres educadas profesionales. Cuando vamos a, exacto, cuando vamos al porciento general es casi la mitad. Así es. O sea que no podemos decir que esto es un problema que tiene que ver con un estigma académico Exacto. o que pertenece a una clase social específica. No, esto trasciende y a cualquier persona, a cualquier mujer le puede suceder. Como decíamos hace unos minutos, y les puedo decir esto en la labor de escuchar a víctimas que están dentro de la relación de maltrato. Cuando te van a hablar del análisis de la relación, sobre todo las que tienen nivel intelectual alto y han tenido experiencias académicas, o sea, tienen el conocimiento, te dan unas interpretaciones que, o sea, yo misma, cosas que no había visto con los años de experiencia clínica, no lo veo y ellas lo pueden ver a nivel de su lógica y de su intelecto. Pero la atadura emocional, por unos aspectos profundos que vamos a hablar hoy, no les permiten salir. Hasta ese momento no le habían permitido salir. 44% de las víctimas posee estudios en escuela superior. 35% de la víctima tardó más de 3 años en solicitar ayuda y cuando lo hizo, escuchen esto que esto es importante para todos nosotros, el 76% acudió a un amigo o a un familiar. Por eso es que decirle lo que estaba a viviendo. decirle lo que estaba viviendo. Por eso es que es tan fundamental el conocimiento. Para que cuando una amiga o un familiar te venga a decir lo que está viviendo, tú sepas cómo tú vas a manejar esa situación. Siempre las palabras de esperanza deben estar incluidas dentro de esa experiencia. O sea, decirle, hay alternativas para ti, hay salidas, porque es que la persona que está dentro de un patrón de maltrato se siente como dentro de un laberinto, donde no puede ver la salida. Se siente dentro de un túnel, donde no puede ver la luz. Y siempre hay que reafirmarle que puede salir de ahí. Eso es parte de lo que siempre hay que reforzarle. La mayoría pretende recibir un apoyo directo. Me explico. Vente, mi amor, yo te ayudo a ir al abogado. Yo te ayudo a ir al tribunal. La mayoría, te pregunto, la mayoría que lo ventila por primera vez, una sobrina mía, mi hermana, quien sea, compañera de trabajo, está buscando no solamente ventilarlo conmigo, sino tener mi apoyo, no solamente moral, sino en la acción. Sí. Yo estoy contigo, vente. Eso la víctima lo necesita y lo está buscando. Estoy segura que la mayoría tiene la expectativa de ese acompañamiento. Si guarda silencio por tanto tiempo, que es así en la mayoría de los casos, que se reserva, cuando finalmente habla, estoy segura que lo que necesita es ese acompañamiento. Y muchas de ellas porque precisamente no tienen el valor o no se sienten con las herramientas para hacerlo por ellas mismas. Exacto. 39% de las víctimas fueron víctimas de maltrato en su hogar de origen. Tanto de que hubo maltrato infantil directamente hacia ellas, como que también vivieron violencia doméstica en el hogar. Porque ¿qué es lo que ocurre a nivel psicológico en estos casos? Que el maltrato empieza a ser normal. O sea, son muy pocas las personas sobrevivientes de maltrato infantil o que son sobrevivientes de violencia doméstica en el hogar que pueden llegar a comprender de que esa no es la norma. Por eso es que cuando mujeres van a terapia que están dentro de ciclos de violencia doméstica, muchas de ellas, en un % bien alto, me dicen que no salen de la relación por sus hijos. Bien frecuente, que no salen por sus hijos porque no quieren dejar a sus hijos sin un papá en la casa. Pero miren el efecto que esto tiene. Que más adelante, que esas niñas, cuando lleguen adultas y entren en una relación de pareja, van a buscar un agresor, bien alta la probabilidad. Eso Sigmund Freud lo dijo por allá por los años 40 y nadie lo ha podido debatir.
nosotros podemos tener una tendencia, no es una generalización, pero hay una tendencia, porque en esta ciencia no hay verdades absolutas, pero hay una alta tendencia de que entren en relaciones parecidas a lo que vieron en la relación de sus padres. Y puede tornarse como en algo cultural también, Liz, porque me trae a la memoria, en nuestro caso, todo el mundo hacía silencio. En el área donde se vivía, nadie se atrevía a hablar. Entonces era cultural el silencio. Nadie, aquí lo que pasa en casa se resuelve, esto no se habla. Exacto, los trapos se lavan en la casa y otro mito, otro concepto popular es que uno no se mete en los asuntos que son de relaciones de pareja. Exacto, ese mito. Sí, pero recordamos a toda población que legalmente todos estamos en una obligación, sobre todo cuando en ese hogar hay menores, de denunciar a la línea del departamento de la familia lo que está sucediendo en ese hogar. O sea, tú debes llamar anónimamente y decirlo, lo que ahí está sucediendo. 61% de las víctimas reciben maltrato diario o semanal. Wow. 56%, esto es alto, 56% de las víctimas demoró en pedir ayuda por temor o miedo. Por temor o miedo de que el agresor se entere y tome represalias. Por temor o miedo a ser juzgada. Por temor o miedo a que le pueden quitar sus hijos, porque a veces eso es parte de las amenazas del agresor. Por temor o miedo a quedar desprovista económicamente. Por temor o miedo a que no le van a creer. Por temor o miedo a que a ellas a quien van a señalar. Wow, qué muchos temores. Sí, muchos temores. Demasiado. 40% de las víctimas demoró en pedir ayuda por esperanza que la situación cambie. Esto también para mí en un escenario de consejería donde el 100% de mi población son personas cristianas y que están dentro del escenario eclesiástico, esto es lo más que yo escucho en mi oficina. Primero yo tengo que destacar que la iglesia hace una labor monumental sobre este tema y maravillosa. No porque nadie me lo haya contado, sino porque todos los fines de semana de mi vida yo estoy metida en congresos de mujeres donde se les habla de amor propio, donde se les habla de seguridad personal, donde se les habla del amor del Señor sobre ellas, donde se les habla de toma de decisiones, todo eso avalado y promovido por los pastores. Así mismo. Todos los fines de semana de nuestra vida estamos en congresos a matrimonios, hablando de relaciones de pareja saludables, de cómo cortar los patrones de maltrato infantil, de cómo no repetir lo que viviste en el hogar de origen en esta relación. O sea, yo soy testigo de que constantemente la iglesia está haciendo lo que no hace el Estado. Y me voy a atrever a decir esto. Hacen hasta lo que las corporaciones, agencias, instituciones que reciben ingresos del gobierno específicamente para trabajar con este problema no hacen. No lo hacen sin recibir un centavo del gobierno. Y aún así no funciona. Yo creo que ha habido sí un progreso, sí ha habido un progreso en este tema. De hecho, la razón por la que nos damos cuenta de que está sucediendo es precisamente porque las personas están recibiendo la información. Ahora bien, destacando toda la labor gloriosa que la iglesia hace sobre estos temas, también tengo que decir que hay unos conceptos religiosos y populares que se utilizan dentro de este tema. Por eso el tema de la violencia doméstica nunca debe ser espiritualizado. Y quiero recalcar esto en la parte de que la mayoría de las mujeres en relaciones de maltrato se tardan en buscar ayuda porque tienen la esperanza de que el agresor cambie. Como qué cosas yo he escuchado en mi oficina de mujeres cristianas que están en escenarios eclesiásticos en cuanto a este tema. Dicen que deben estar ahí porque Dios todo lo puede transformar. Amén, lo creemos y lo hemos vivido. El amor todo lo puede. Claro que todo lo puede. Pero en este tema de la violencia doméstica hay que tener alto cuidado con eso. Donde han ido a unos procesos
de ayuda dentro de escenarios de iglesia, gloria a Dios, este no es el porciento más alto, este es un porciento chiquitito, pero todavía pasa y tenemos que destacarlo para que no pase más, donde les dice, quédate ahí orando, quédate hoy orando, tú sigue orando, que ya tú verás que la persona va a cambiar. Sigue orando como única herramienta. Como única herramienta, o sea, no busques ayuda, oriéntate a las agencias, no. Yo puedo seguir orando, mi esposa puede seguir orando, pero está buscando ayuda, pero lo está denunciando, lo está exponiendo, está confrontando, vamos a buscar ayuda y Dios se mete en el proceso, amén. Pero espiritualizarlo y dejarlo solamente en la parte de la oración, que es lo que tú estás diciendo. Que te calles, porque le puedes dañar el testimonio a la otra persona. Wow. Pues si esa es la consecuencia, que así sea. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar, y este momento es el de callar, porque le vas a dañar el testimonio a la otra persona, sobre todo cuando la otra persona tiene un papel o un rol dentro de la iglesia. Pues que así sea. Pero se lo llegan a decir, o algunas, aunque no se lo digan, lo pueden creer. Sí, aunque sea Juan Carlos el de Nueva Vida. Sí. Eso es lo que yo le digo a mi esposa. Sí, pero Siempre. le dicen no yo digas le entreno nada. en contra de mí. No toleres nada que como mujer tú no tengas que tolerarme. No tienes que proteger a Nueva Vida la protege Dios. Busca ayuda en lo que tú entiendas que tienes que buscar ayuda. Es así. ¿Sabes qué dice eso, Juan Carlos? Y pienso en las mujeres tal vez que llegan a la iglesia después de haber sido maltratadas, su esposo es líder eclesiástico y están ahí. Hasta sentadas escuchándole predicar Ay, Dios. al agresor. Wow. Eso es una realidad que no podemos negar Cotidiana. y que no podemos tapar el cielo con la mano. No. Eso Pues es una realidad. El mejor favor de esa esposa para que ese hombre sea verdaderamente espiritual y efectivo es insistir en buscar ayuda, no lo dejes así. Que busque la ayuda. Otra cosa que le dicen es que todos nosotros debemos cargar una cruz, y esa es la cruz que te ha tocado cargar. Ay, Dios mío, Señor. Qué fuerte. Sí. Otra, está endemoniado. Tú órale, repréndele los demonios. De hecho, yo he escuchado eso este fin de semana. Wow. Es que la persona está endemoniada, no es que estamos negando una realidad del mundo espiritual, para nada. Pero volvemos otra vez, en este tema hay que tener alto cuidado de que sea espiritualizado. Pues si está endemoniado, yo no soy la persona para quitarle el demonio. ¿De verdad? Me gustó mucho. Sí, yo no soy la persona Por ahí para... va, lo trae. Claro, yo no soy la persona para quitarle el demonio. O sea, se lo quita la justicia, la ley, yo no. Porque Hay mujeres en este momento que necesitan estas palabras, Muchachos, que están conectados con nosotros. Mientras estamos hablando hay de una esto, noticia terrible. acaba Sí. de salir algo, y Una es que noticia hay una pareja que viajaba en su carro por Canóvanas. Sí. Esto acaba de salir ahora. Entonces, de momento, él detiene la marcha y comienza a golpearla. Tiene traumas en el rostro y en ambos brazos. Él no ha sido arrestado todavía. Wow. Creo que en cerebral también tiene trauma. ¿Cuánto tiempo esta mujer, en línea con lo que él está trayendo, venía soportando maltrato y hoy es noticia? Y no se atrevió a denunciarlo, no. Exactamente. Esto no ocurre en un vacío. Esta mujer, Claro. es el tema que tú estás trayendo, Liz. Es el tema que tú estás trayendo. Hecho noticia ahora mismo. Yo no entiendo por qué si hay más riesgo quedándome en la relación que saliendo. Insisto en quedarme porque hay más riesgos quedándote. Claro. Saliendo busca aspectos una ayuda. emocionales profundos, Moraima. Me Ajá. gusta que hagas esa pregunta, porque hay aspectos emocionales profundos. Ajá. Cuando hablamos de que las víctimas a veces se quedan calladas porque tienen miedo a ser juzgadas, es precisamente porque se puede decir, no, es que es débil de carácter, es que no tiene las herramientas, es que se lo buscó, ¿verdad? Hay aspectos emocionales profundos. Casi siempre las víctimas no se ven a sí mismas con la autoestima y las fortalezas para discernir eso, Moraima, que tú estás trayendo. No, y es casi todas por el bagaje familiar que traen. Porque la autoestima suele ser resultado de las experiencias que se tienen a lo largo de la vida, desde el vientre hasta las experiencias actuales.
Me pudieron haber dado tanto un mensaje que entró por mis oídos. Tanto me dijeron un mensaje que aunque sea una mentira, yo me lo llego a creer como si fuera la verdad, aunque sea una mentira. Por ejemplo, los agresores le dicen mucho a las víctimas, si tú sales de esta relación, tú nunca vas a encontrar a nadie. Algunos le dicen, no vas a encontrar a nadie como yo. Y a veces la víctima no se ve con la fortaleza de decirle, precisamente esa es la idea. De no volver De no a encontrar estar con alguien nadie como tú. Así mismo. Pero no se ven a ellas mismas. Por eso siempre es un plan de acción con una persona que es víctima o que es sobreviviente de violencia, está el fortalecimiento de su amor propio. Y mamás y papás que nos escuchan, mamás o papás de hembras o de varones, el fortalecer la autoestima de los niños es tan importante para no caer en nada de esto. Hablarle, tú eres valioso, tú eres importante, todo lo que tú te propongas en la vida, tú lo puedes alcanzar. Tú eres especial para Dios, tú tienes propósito espiritual glorioso. Porque mientras más fortalecida esté la autoestima de una persona, mucho menos probabilidades va a tener ni de ser víctima ni de ser agresor. Así que en el próximo lunes vamos a hablar de cuál es el perfil del agresor para que a nivel preventivo personas puedan identificar y no caigan en este tipo de relaciones. Excelente. Gracias, Liz, como de costumbre. Así mismo. Gracias a Temazo ustedes, que traes. gracias. ¿Verdad? Quiero decirles que dentro de la agenda de la oficina, pues ya no tenemos espacios para pacientes nuevos. Pero les queremos anunciar, me llegó mi copia, gloria a Dios, de mi nuevo libro. Gana la batalla en tu interior. Eso. Miren, en gran parte inspirado por lo que hemos estado hablando aquí en Nueva Vida, Qué bueno. de depresión y ansiedad. Es Ajá. una guía de métodos eficaces contra la depresión y contra la ansiedad. Es una fusión de lo que está en la Biblia con las técnicas más de avanzadas dentro de la consejería y la psicología y discusión de casos que hemos visto en la oficina, con práctica de ejercicios. Ya hemos dicho que hay una saturación y no hay mucha gente no tiene la posibilidad de buscar ayuda. Pues aquí hay una guía. Esto es como llevar la terapia a tu casa. El libro nos llega a partir del 20 de mayo. Pero si tú quieres hacer la preorden del libro, escríbenos un mensaje de texto a este número, 787-396-8307, 787-396-8307 y escríbenos, intereso nuevo libro. Y ahí en ese mensaje de texto te vamos a dar toda la información de cómo lo puedes preordenar para que te llegue a vuelta de correo. Eso es. Eso, Gracias, Liz. gracias, doctora. Bendiciones, muchas bendiciones. Y precisamente un mensaje de puravidabooks.com que te invita a comprar el nuevo libro de Liz Millán, Gana la batalla en tu interior. Vivirás siempre ansioso y con el temor a flor de piel. Hasta cierto punto, esta será la realidad si no se afronta el problema como es debido. La doctora Liz Millán, en su nuevo libro, Gana la batalla en tu interior, te llevará a comprender las señales que dejan a su paso la depresión y ansiedad y a darles una sabia solución también. Así que tú puedes vencer la depresión y la ansiedad. Reserva tu copia hoy a precio especial. Atención, accediendo ahora a puravidabooks.com. 9 de la mañana.